Muchas gracias, muchas gracias. Soy orgullosamente potosino. Las ciudades, nuestras ciudades. Esto es lo que quisiera reflexionar un momento con ustedes el día de hoy. Nuestras ciudades nos impulsan o nos inhiben. Este probablemente es un dato que ya hemos visto y que algunos de ustedes ya han visto, pero quisiera que lo tomáramos como base para profundizar un poquito más sobre este tema. El 55% de la población mundial ya vive en ciudades. En nuestro país, cerca del 80% de los mexicanos vivimos en zonas urbanas. Es decir, en México prácticamente la totalidad de la población en los próximos 10 años, se estima en los próximos años que el 90% de los mexicanos vivamos en ciudades. 13 millones de personas en los próximos 10 años en nuestro país van a ocupar nuestras ciudades. Entonces, reflexionemos en la ciudad como la plataforma de desarrollo para nosotros como individuos, pero para nosotros como comunidad. Y entonces entender a la ciudad como esta plataforma nos debe de llevar a otra reflexión. Entonces, ¿cómo debemos diseñar nuestras ciudades? ¿Cómo debemos planear nuestras ciudades? ¿Cómo debemos gestionarlas para que realmente sean plataformas de desarrollo y no inhibidoras de desarrollo? Yo creo que todos en nuestra mente y en nuestros viajes y en nuestras visitas podemos identificarnos con aquellas ciudades que nos parecen atractivas, agradables, que nos invitan a visitarlas, que cuando estamos ahí nos sentimos contentos, energizados. Pero también estoy seguro que en nuestra mente o en nuestras visitas hemos identificado ciudades que no son así, que nos transmiten desorganización, descontrol, ineficiencia, desorden. Entonces, hay diferentes maneras de hacer ciudad. Hay diferentes maneras en que las ciudades nos habilitan para ser mejores sociedades. Y de eso es lo que quisiera reflexionar con ustedes. Y en particular, reflexionar de nuestras ciudades mexicanas. Si los ponemos en este espectro de si nuestras ciudades en México nos están ayudando a ser una mejor sociedad o vamos en sentido contrario, reflexionemos un poco. Ustedes ven que nuestras ciudades están evolucionando para ser plataformas que nos unan, que nos permitan convivir mejor, que nos den condiciones de seguridad, de justicia, que permitan desarrollarnos de manera equilibrada, sostenible, sustentable. ¿Vamos en la dirección correcta en México con nuestras ciudades? Pues esa es parte de lo que tenemos que respondernos. Ninguna ciudad, por bella, por atractiva, por hermosa que nos parezca, está exenta de problemas. La ciudad y sobre todo la concentración de personas en las ciudades ha generado grandes oportunidades para todos, pero también grandes retos para todos, ¿no? Y el tema es, ¿estamos capacitados para enfrentar esos retos? ¿Tenemos las herramientas, tenemos la conciencia para enfrentar estos retos y entonces sí aprovechar en su máxima capacidad las oportunidades que nos ofrecen las ciudades? Pues eso es lo que trataremos de ayudar a responder, al menos desde mi punto de vista, en esta sesión. Y déjenme tomar un concepto como base, un concepto de un economista urbano de la Universidad de Harvard, que se llama Edward Glaeser, que tiene un libro maravilloso que se llama El triunfo de las ciudades. Y él plantea un concepto de la ciudad que me parece muy poderoso. Dice, las ciudades son la ausencia de espacio físico entre las personas y las empresas. Son proximidad, densidad, cercanía. Nos permiten trabajar y jugar juntos. Y su éxito
depende de la facilidad de la conexión física. Las ciudades son la ausencia de espacio físico entre las personas. Su éxito depende de la facilidad de la conexión física. Entonces tengamos esto en mente, porque ahorita vamos a ver algunos datos sobre las ciudades mexicanas, para reflexionar si vamos caminando en esta dirección o vamos caminando en sentido contrario. Entonces, miren, hay una información muy valiosa que se generó en el gobierno federal haciendo un análisis que había pasado en las ciudades mexicanas de 1980 al 2010, tomando de censo a censo de 1980 al 2010. Y el dato arroja que la población urbana en México se duplicó, pero el espacio urbano, el territorio que ocupan nuestras ciudades, se multiplicó por 7. ¿Okay? Entonces hay 2 veces más personas viviendo en las ciudades en el 2010 que en 1980, pero nuestras ciudades son 7 veces más grandes. Entonces, ¿necesitamos un espacio 7 veces más grande? Sería la primera pregunta. ¿Es necesario tener 7 veces más espacio para esto? Profundicemos un poquito más. Esta es una imagen de la zona metropolitana de Monterrey, donde se puede visualizar cómo va expandiendo la mancha urbana. Ahora, y nos podemos preguntar, ¿este es un crecimiento planeado? ¿Esto es algo que en 1980, 1970 planeamos y dijimos, así va a crecer la ciudad? ¿O nos está pasando? La ciudad de Monterrey duplicó, así similarmente al promedio nacional, su población urbana, también de 1980 a 2010, pero multiplicó por 5 su mancha urbana, un poquito menos que el promedio nacional. ¿Necesitamos todo este espacio? Se recuerden a Gleiser, las ciudades son proximidad, cercanía. Parece ser que estamos yendo en sentido contrario. San Luis es perfecto, ¿no? No tiene. Ahorita vamos a San Luis, pero un poquito Monterrey. Entonces, bueno, no, es que este problema de la expansión urbana sucede en todos lados y es cierto. Pero hicimos un análisis de ciudades similares a Monterrey, similares en el número de habitantes que tiene Monterrey, que son alrededor de 4.6 millones de habitantes. Entonces, por ejemplo, Madrid tiene 5.3 millones de habitantes, ocupa el 80% del área que ocupa Monterrey. Belo Horizonte en Brasil tiene 4 millones de habitantes y ocupa el 62% del área que ocupa Monterrey. Guadalajara tiene 4.4 millones de habitantes y tiene el 66% de la mancha urbana que tiene Monterrey. Ahora, ¿qué pasa con ese espacio adicional que estamos haciendo? Tenemos que invertir en calles, tenemos que invertir en llevar iluminación, energía eléctrica, agua, drenajes, espacio público de calidad, seguridad, limpieza, salud, entretenimiento, educación. Cuando hacemos una ciudad más grande, la inversión que se requiere, primero, para hacerla, es mucho mayor, pero después, para proveerle servicios de calidad a los habitantes, es mucho mayor. ¿Qué pasa si en lugar de haber invertido miles de millones de dólares para extender la ciudad, hubiésemos invertido esos recursos para proveer servicios de calidad a los habitantes? Esa es la pregunta y ese es el reto. Esta expansión urbana nos está costando mucho, nos está generando problemas que ya estamos empezando a vivir, como cuáles. Nos está alejando de las zonas de trabajo, de las zonas de empleo, de las zonas de educación. Dependemos cada día más del automóvil o del transporte motorizado. El efecto lo estamos viendo en nuestro aire. La calidad de los servicios públicos va en decadencia. Hay una serie de efectos, hay una desintegración de la sociedad, ¿no? Porque nos estamos alejando. Hay una serie de efectos que nos están afectando nuestra calidad de vida por este fenómeno. San Luis Potosí, efectivamente la población en San Luis se duplicó, pero la mancha urbana se multiplicó por 7. En 1980 San Luis Potosí tenía 470,000 habitantes y ocupaba una huella de 2,000 hectáreas.
En el 2010, están esos cuadros en rojo, tenía 1 millón de habitantes, 1.040.000 habitantes, pero ocupaba 14,000 hectáreas, la verdad. La inversión que se requiere para esto, la necesidad de llevar servicios a esta expansión urbana, es lo que tenemos que hacer en México. ¿A costa de qué está pasando esto? De muchas cosas, pero entre uno de los factores es el abandono de los centros urbanos. Estas son unas fotos del barrio de San Sebastián en San Luis Potosí. Entonces, esta expansión de las ciudades, esta inversión para llevar las ciudades afuera, nos deja los centros vacíos. Los barrios originarios de San Luis Potosí han perdido el 30% de la población en los últimos 20 años. Han dejado de vivir en el centro de la ciudad 30,000 habitantes en los últimos 20 años. ¿Y qué condiciones se encuentran? Se están perdiendo. ¿Es la dirección correcta que debemos de tomar en nuestras ciudades en México? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Podemos permitir que esta tendencia desordenada, no planeada, no prevista de expansión urbana siga generando costos presentes, pero sobre todo futuros que no vamos a poder cubrir? La respuesta que yo tengo es no. No podemos seguir permitiendo que esto siga sucediendo. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por dejar de hacer. La ciudad es un sistema complejo que no podemos resolver de manera sencilla. Pero sí hay una invitación que quiero hacerles a todos ustedes, porque debemos todos de asumir una responsabilidad sobre la ciudad. No es un tema que podamos delegarle a los gobiernos, es un tema que nos corresponde a todos, ciudadanos, instituciones, universidades, obviamente autoridades, resolver. Pero no podemos delegárselo a los gobiernos, es demasiado importante para dejárselo a ellos resolverlo. Esto necesitamos recuperar. Y mi propuesta a todos es: recuperemos los centros de nuestras ciudades. En los centros de nuestras ciudades hay infraestructura, en los centros de nuestras ciudades hay hospitales, hay escuelas que ya no tienen niños generalmente. En los centros de nuestras ciudades hay parques, están las alamedas, pero ya no viven personas en el centro de las ciudades. Ahora, no rescatemos los centros de las ciudades con una visión de una escenografía hueca, vacía, probablemente bonita para el visitante o para el turista, pero vacía de vida, de energía, de empleo. Rescatémoslos para que recupere la población, para que la población quiera vivir en el centro porque encuentre un espacio para desarrollar su vida. Afortunadamente hay ejemplos en el mundo de que sí se puede, pero vamos muy tarde. Vamos muy tarde. El centro de San Luis Potosí se está perdiendo. Entonces la invitación es a todos a recuperar. Y sí se puede. Tenemos que dejar de ver esta imagen que estamos viendo como normal en la ciudad para pensar que esta es la ciudad que necesitamos. Es el mismo lugar. Y que juntos trabajando para, en lugar de tener esto, claro que podemos. Y claro que un espacio de esta naturaleza te invita a vivir, te invita a poner un negocio, te invita a tener una vida activa de ciudad. Tenemos que poder pensar una ciudad que en lugar de tener estos espacios exclusivos para los automóviles, tenemos espacios compartidos para todos. Pero hoy no los tenemos. Hoy no es así nuestra realidad. Tenemos que pensar en que sí podemos cambiar. Y hay ejemplos en el mundo, hay ejemplos en México de que lo estamos haciendo. Pero la invitación y la petición es que necesitamos hacerlo a mucho mayor velocidad. Estamos perdiendo nuestras ciudades, estamos perdiendo nuestro futuro. Recuperar nuestras ciudades, recuperar la concepción correcta de hacer ciudad es recuperar nuestro futuro.
sí hay, me parece, una condición que debemos buscar. Y esto, Jane Jacobs, que fue una pensadora y una activista sobre la ciudad, nos lo decía hace muchos años. Y esta es una invitación a todos nosotros. ¿Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para todos? Sí, y solo sí son creadas por todos. Entonces, lo que invito es que asumamos la responsabilidad. No es un tema de los gobiernos, es un tema de todos nosotros. Pero también los invito a actuar con un sentido de urgencia. No tenemos tiempo que perder. Muchísimas gracias.